Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 305 y venimos a presentar el tema de recolección de datos cuantitativos. Los integrantes serán presentados posteriormente. Hola, yo soy Xochitl. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Wendy. Hola, yo soy Giselle. Hola, yo soy Iván. Recolección de datos cuantitativos. La recolección de datos cuantitativos es el proceso de recabar cualquier información cuantificable que pueda ser usada para cálculos matemáticos y análisis estadísticos, de tal manera que las decisiones de la vida real puedan ser tomadas basadas en estas derivaciones y que a menudo se toman a partir de muestras. Los datos cuantitativos pueden ser verificados y convenientemente evaluados usando técnicas matemáticas. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. La recopilación de datos permite a un individuo o empresa responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en una reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las decisiones comerciales acertadas y la garantía de calidad. ¿Cómo realizar una recolección de datos correctamente? Existen diferentes métodos de recolección de datos que te pueden ser de utilidad. La elección del método depende de la estrategia, el tipo de variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Para iniciar la recolección de datos se dispone de una gran variedad de instrumentos y técnicas que ayudan a medir las variaciones de las variables en estudio. Hay 5 tipos de datos cuantitativos que puedes recolectar. El contador, conteo de entidades, por ejemplo, el número de personas que descargan una aplicación en particular desde el App Store. Medición de objetos físicos, el cálculo de medidas de cualquier cosa física. Por ejemplo, un ejecutivo de recursos humanos mide cuidadosamente el tamaño de cada cubículo asignado a los empleados recién incorporados. El cálculo sensorial, mecanismo para los parámetros medidos para crear una fuente constante de información. Por ejemplo, una cámara digital convierte información electromagnética en una cadena de datos numéricos. Proyección de datos. La proyección futura de los datos se puede hacer utilizando algoritmos y otras herramientas de análisis matemáticas. Por ejemplo, se pueden predecir un aumento en las ventas después de lanzar un nuevo producto con un análisis exhaustivo. Y la cuantificación de entidades cualitativas. Identificar números por la información cualitativa. Por ejemplo, pedir a los encuestados que compartan la probabilidad de una recomendación en una escala del 0 al 10. Hola, yo soy la compañera Wendy Carrasco y voy a hablar un poco sobre lo que es la medición y los requisitos que debe cumplir un instrumento de medición. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué significa medir? Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. No se asignan a los objetos sino a sus propiedades. Esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que para las ciencias sociales, ya que varios de los fenómenos que son medidos en estas no pueden caracterizarse como objetos o eventos. Esta definición incluye 2 consideraciones. La primera es desde el punto de vista empírico, que se resume en que el centro de atención es la respuesta observable. La segunda es desde una perspectiva teórica, que se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente, no observable, que se representa por medio de la respuesta. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Algunos investigadores lo señalan de la siguiente forma. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. El primero provee evidencia empírica y el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que se trata de describir. Pero podemos decir que en toda investigación cuantitativa se aplica un instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis.
Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente. Por tanto, la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Pues toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales, los cuales son la confiabilidad, la validez y la objetividad. Hablando un poquito sobre la confiabilidad, para Hernández Sampieri, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Como segundo punto tenemos la validez, pues en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Y bueno, la validez viene acompañada de 6 pequeños subtemas que los explicaré brevemente. El primero es la evidencia relacionada con el contenido. Este dice que la validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, pues es el grado en el que la medición representa el concepto o variable medida. El siguiente subtema es la evidencia relacionada con el criterio, pues este dice que la validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. El tercer subtema es la evidencia relacionada con el constructo, pues dice que la validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. El cuarto subtema es la validez total. Este dice que la validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de calidez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar las variables que pretende medir. El quinto subtema es la relación entre la confiabilidad y la validez. Dice que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Quizá sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. El sexto y último subtema sobre la validación son los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Pues usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica no son empáticos. Utilizar un lenguaje muy elevado para los sujetos respondientes, no tomar en cuenta diferencias de género, edad, conocimiento, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para contestar, capacidades de conceptualización y otras diferencias en los principiantes son errores que llegan a afectar la validez y la confiabilidad. El tercer requisito de un instrumento de medición es la objetividad, pues en un instrumento de medición la objetividad se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran. Y para concluir con este pequeño tema, podemos decir que la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Cálculo de confiabilidad o fiabilidad. Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscila entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son 1. Medida de estabilidad. 2. Métodos de formas alternativas o paralelas. 3. Método de mitades partidas. 4. Medida de construcción interna.
Este procedimiento no se detalla en esta presentación, sino que se explica en el capítulo 10. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construirlos y aplicarlos es semejante. Fase 1. Redefiniciones fundamentales. Fase 2. Revisión enfocada de la literatura. Fase 3. Identificación del dominio de las mediciones y sus indicadores. Fase 4. Toma de decisiones clave. Fase 5. Construcción del instrumento. Fase 6. Prueba piloto. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación e interpretación. Fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Fase 10. Administración del instrumento. Fase 11. Preparación de los datos para el análisis y final del análisis. La operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor. El paso de una variable teórica e indicadores empíricos verificables y medibles e ítem o equivalente se le denomina operacionalización. La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. Codificación. Codificar los datos significa asignarles un valor numérico o símbolos que lo representen, es decir, a las categorías, opciones de respuesta o valores de cada ítem o variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Es necesario insistir que cada ítem o variable sencilla deberá tener una codificación, códigos, números o simbólicos. Para sus categorías, a este se le conoce como precodificación. Niveles de medición. Existen 4 tipos de niveles de medición ampliamente conocidos. 1. Nivel de medición nominal. En este nivel hay 2 o más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía, lo cual mide objeto, persona, etc. Se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencias respecto de una o más características. 2. Nivel de medición ordinal. En este nivel hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. La etiqueta, los símbolos de la categoría sí indican jerarquía. Los números, símbolos de categorías definen posiciones. 3. Nivel de medición por intervalos. Además del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales a la medición. La distancia entre categorías son la misma a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida. 4. El nivel de medición de razón. En este nivel, además de tenerse todas las características de nivel de intervalos, unidad de medida común, intervalos iguales entre las categorías y aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones. El cero es real y absoluto, no es arbitrario. Cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad medida. En este siguiente subtema del capítulo, veremos de qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación. En la investigación disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés y, en algunos casos, llegan a combinarse varias técnicas de recolección de datos. Por ejemplo, el primer subtema que vemos son los cuestionarios, que estos son un instrumento de suma importancia a la hora de medición y de recolección de datos. Vemos que los fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables. Deben ser congruentes con el planteamiento del problema e hipótesis. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo, por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de un hábitat y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas con la inseguridad. El contenido de las preguntas del cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. Básicamente se considera 2 tipos de preguntas que se hacen en los cuestionarios, que son las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas.
es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes quien deben acotarse a estas. En las preguntas cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador y se les muestra al encuestado, quien debe elegir la opción que más describa adecuadamente su respuesta. En estas, lo que se da es una pregunta con las opciones ya determinadas por parte del investigador referente a lo que quiera obtener con este tipo de preguntas, ya sea que la pregunta sea de un sí o no, de un tal vez, sí o no, etc. Por otro lado, tenemos las preguntas abiertas, que dice que las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo que el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito y puede variar, depende de la población. Ahora observamos una pregunta que se cuestiona: ¿qué nos conviene más a la hora de hacer una investigación? ¿Usar preguntas cerradas o abiertas? Pues las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados. Pero, como todo, tiene una desventaja. La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas de muestra y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud lo que la persona tiene en mente. Esto nos delimita a la hora de conocer con exactitud la opinión que tenga la gente o el lugar en donde se está haciendo dicha investigación para la recolección de los datos. Por otra parte, las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o las que tenemos insuficiente. También sirve en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento, ya sea que el investigador o a la hora de realizar dicha investigación se requiera abrir un poquito más el campo de conocimiento. Vemos un ejemplo que es el ejemplo del paso de una pregunta abierta a la elaboración de una pregunta cerrada. En dicho ejemplo vemos cómo de una pregunta abierta salen diferente cuestión de respuestas, mientras que en una pregunta cerrada son simplemente preguntas que se realizan con el objetivo de ya tener una respuesta predeterminada por el investigador. A la hora de hacer un cuestionario tenemos una cierta duda de qué preguntas hacer y qué preguntas no. En este caso veremos qué preguntas son obligatorias. Regularmente las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del participante encuestado, ya sea el género, la edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad y su nivel de estudios, su religión, su afiliación política, la colonia, el barrio o zona donde vive, son una de las que se pueden dar como obligatorias. Pero a todo esto, ¿qué características debe tener una pregunta? La que nos plantea el libro son las siguientes. 1. Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Deben evitarse términos confusos, ambiguos y de doble sentido. Punto 2. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posibles, porque las preguntas largas suelen resultar tediosas, toman más tiempo y pueden distraer al participante. 3. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. 4. No pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes y nunca ésta debe sentirse que se le enjuicia. Debemos inquirir de manera sutil. 5. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica. 6. Las preguntas no habrán de incluir las respuestas. Se tiene que evitar preguntas tendenciosas o que dan pie a elegir un tipo de respuesta. 7. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobadas. 8. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. 9. No deben hacerse preguntas racistas o sexistas
ni que ofendan a los participantes. Y por último punto, dice que en las preguntas con varias categorías de respuesta y cuando el entrevistado no solo tiene que elegir una, llega a ocurrir que el orden en que se presentan dichas opciones afecta la respuesta de los participantes. Por ejemplo, que tiendan a favorecer a la primera o a la última opción de respuesta. Como todo tipo de documento, este lleva una estructura, la cual consiste en el cuestionario, que lleva una portada, una introducción, instrucciones claras a lo largo del contenido y un agradecimiento final. La portada incluye la carátula. En general debe ser atractiva gráficamente para favorecer las respuestas, debe incluir el nombre del cuestionario y el logotipo de las instrucciones que los patrocina. En ocasiones agrega un logotipo propio del cuestionario o un símbolo que lo identifique. En la introducción debe incluir un propósito general del estudio, motivaciones para el sujeto encuestado, importancia de su participación, el agradecimiento, un tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme o indique su consentimiento, identificación de quién o quienes lo aplican y explica brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad del manejo de la información del individuo y unas instrucciones iniciales claras y sencillas, como responder en general, como por ejemplo si se requiere. Ahora veremos cómo se codifican las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los participantes a los cuales se les aplicaron, o al menos las principales tendencias de respuesta en una muestra de los cuestionarios aplicados. Punto 1. Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo que asegure la representatividad de los participantes investigados. Punto 2. Se observa la frecuencia con que aparece cada respuesta en las preguntas. Punto 3. Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia, ya sea patrones generales de la respuesta. Punto 4. Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con un criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. Punto 5. Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro. Y punto 6. Asignarle el código a cada patrón general de respuesta. Ahora veremos un planteamiento que se llama el escalonamiento de Likert. Este escalamiento consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes, es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico y así el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final de su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con las afirmaciones. Ahora, las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva, desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que califica favorablemente al objeto de actitud. De este modo, cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, su actitud será igualmente favorable. La forma de obtener las puntuaciones son que se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase, por ello se denomina escala aditiva. Como otras condiciones, vemos que a veces se disminuye o se incrementa el número de categorías, sobre todo cuando los participantes potenciales tienen una capacidad muy limitada de discriminación o por el contrario, muy amplia. En este punto observamos un ejemplo de lo que es la escala de Likert, la cual nos dice que las afirmaciones que voy a leer son opiniones con algunas personas que están de acuerdo y otras en desacuerdo. Voy a pedirles que me digan, por favor, qué tan de acuerdo están ustedes con las siguientes opiniones. Y aquí, como vemos, se hacen una cuestión de 8 preguntas, las cuales consisten en un puntaje de respuesta de 1 en 5, desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo.
que es la esencia de este procedimiento. El diferencial semántico consiste en que fue planteado por Osgood, Susi y Tannenbaum en 1957 para explorar las dimensiones del significado. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante. Es diferencial semántico, es una escala de medición ordinal, aunque es común que se le trabaje como si fuera un intervalo, por las mismas razones de Likert. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre otros métodos cuantitativos de recolección de los datos. En la investigación, disponemos de otros métodos sumamente útiles para recolectar datos de las diferentes ciencias y disciplinas, como los cuestionarios y las escalas de actitudes. Veamos 6 técnicas para la recolección de datos. 1. Análisis de contenido cuantitativo. Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadístico. Por ejemplo, estudiar las apelaciones y características de campañas publicitarias, digamos, de perfumes femeninos de costo elevado. Una investigación de este tipo es la de Hall y Dwight, de 2008, cuando aplicaron el análisis de contenido para examinar opiniones judiciales. Incluso Christie y Fleischer en 2010 lo utilizaron para determinar los diseños y métodos más utilizados en estudios de evaluación publicados en revistas científicas. 2. Observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Por ejemplo, para analizar conflictos familiares, eventos masivos, como la violencia en los estadios de fútbol, la aceptación, rechazo de un producto en un supermercado. Haynes, en 1978, menciona que es el método más utilizado por quienes se orientan conductualmente. Pruebas estandarizadas e inventarios. Estas pruebas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, entre otros. Asimismo, hay un tipo de pruebas que evalúan proyecciones de los participantes y determinan su estado en una variable, con elementos cuantitativos y cualitativos. 4. Datos secundarios, recolectados por otros investigadores. Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Un caso de una investigación cuyo método de recolección se fundamentó en datos secundarios fue el que a continuación se comenta. Comparar indicadores económicos de países de la Comunidad Europea, analizar la recolección comercial entre dos naciones, cotejar el número, eficacia y tipo de casos atendidos por diferentes hospitales, son ejemplos donde la recolección y análisis de datos secundarios son la base de la investigación. 5. Instrumentos mecánicos o electrónicos. Sistemas de medición por aparatos, como el detector de mentiras o polígrafo, que considera la respuesta galvánica de la piel, la pistola láser, que mide la velocidad a la que circula un automóvil desde un punto externo al vehículo, instrumentos que captan la actividad cerebral, el escáner, que mide con exactitud el cuerpo de un ser humano y ubica la talla ideal para confeccionar toda su ropa o vestuario. Estos son algunos instrumentos mecánicos. Y por último, el punto 6. Instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina. En todas las áreas de estudio se han generado valiosos métodos para recolectar datos sobre variables específicas. Por ejemplo, en la comunicación organizacional se utilizan formatos para evaluar el uso que se hace en los ejecutivos de los medios de comunicación interna. Para el análisis de los grupos se usan los sistemas sociométricos y el análisis de redes. La medición de la presión arterial implica un procedimiento preciso. ¿Puede utilizarse más de un tipo de instrumento de recolección de datos? Incluso al utilizar diversos instrumentos se ayuda a establecer la validez de criterio. No solamente se puede, sino que es conveniente, hasta donde lo permita el presupuesto para investigar. Como último subtema, vamos a ver cómo se codifican las respuestas a un instrumento de medición.
Una vez recolectados los datos, deben codificarse. Comúnmente, el investigador se interesa en realizar análisis más allá de un conteo de casos por categoría, y estos se llevan a cabo por medio de la computadora u ordenador. Para ello, es necesario transformar las respuestas en símbolos o valores numéricos. Los datos deben resumirse, codificarse y prepararse para el análisis. También se comentó que las categorías pueden ir o no precodificadas. Desde luego, los aparatos incluyen las categorías o lectura de la escala en el propio instrumento, los valores perdidos y su codificación. Cuando las personas no responden a un ítem, contestan incorrectamente o no puede registrarse la información, se crean una o varias categorías de valores perdidos y se les asignan sus respectivos códigos. Los valores perdidos pueden reducirse con instrumentos que motiven al participante y no sean muy largos, con instrucciones claras y capacitación a los entrevistadores. En la forma tradicional, la codificación de las respuestas a preguntas o afirmaciones implica 4 pasos que comentaremos brevemente solo para que se refuercen algunos conceptos. 1. Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los ítems o preguntas. Cuando todas las categorías fueron precodificadas y no hay preguntas abiertas, se omite el paso 1. De lo contrario, se deben asignar los códigos o la codificación. Nosotros podemos ver preguntas precodificadas cuando realizamos alguna encuesta en una tienda departamental. 2. Elaborar el libro de códigos incluyendo todos los ítems uno por uno. Una vez que están codificadas todas las categorías de los ítems, se procede a elaborar el libro de códigos, el cual describe la localización de las variables y los códigos asignados a las categorías en una matriz o base de datos. Los elementos comunes de un libro de códigos son variables de la investigación, preguntas, indicadores o ítems, categorías, códigos y números de columna en la matriz de datos a que corresponde cada ítem. El libro de códigos sería el que se muestra en la tabla 9.9, es decir, el libro de códigos es una especie de manual para interpretar la matriz de datos. 3. Efectuar físicamente la codificación. El tercer paso del proceso es la codificación física de los datos, es decir, llenar la matriz de datos con los valores implicados en las respuestas o las lecturas al instrumento de medición. De acuerdo con el libro de códigos de la tabla 9.9 y las respuestas a la escala, tendríamos la matriz de la figura 9.18. 4. Guardar los datos codificados o casos en un archivo permanente. Dicho de otro modo, guardar la matriz como documento de Excel, Minitab o equivalente y por supuesto darle un nombre que lo identifique. Y como último punto, errores de codificación. Al teclear los valores en la vista de los datos se pueden cometer errores. Los errores de codificación tienen que corregirse y esto es lo que se puede hacer. Primero, se debe revisar físicamente la vista de los datos y se deben hacer los cambios pertinentes. Como segundo paso, en el IBM con la función ordenar o clasificar casos, visualizar valores que no correspondan a cada variable o ítem de la matriz. Y por último, se debe ejecutar el análisis de frecuencias en el menú Analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Y una vez obtenidos los resultados, se observará en qué variables de la matriz hay valores que no deberían estar para efectuar las correcciones necesarias. Cabe señalar que los valores perdidos no son errores de codificación, porque al registrarlos como tales, le estamos informando al programa que son precisamente valores perdidos y podemos o no excluirlos del análisis de frecuencia. En resumen, el proceso sería el que se muestra en la figura 9.21. Si queremos capturar los datos en nuestra PC, tableta u otro dispositivo electrónico personal y no disponemos del IBM, podemos hacerlo en una matriz de Excel y luego copiarlos y pegarlos en la vista de los datos del IBM. Como todo archivo, debe guardarse y respaldarse. Implica nuestros datos y el sistema de codificación. Cuando se utilizan dispositivos electrónicos para capturar los datos, obviamente no requerimos teclear los datos. Estos pasan directamente de la fuente a la matriz o base de datos. En este capítulo, por razones didácticas, se presentaron matrices pequeñas, pero en la investigación pueden tenerse el número de columnas que se requiera.
Y este fue el tema del equipo número 4. Le agradecemos por su atención prestada.